Buenos días, mi nombre es Mariela Pasotone y estoy estudiando la carrera de Diseño de Interiores y actualmente me encuentro cursando la asignatura de Taller de Interiores 4, para la cual se realizó un proyecto escenográfico basado en el cuento del escritor, profesor y traductor argentino Julio Cortázar. Para llevar a cabo este proyecto integrador final, decidí partir del cuento llamado Casa Tomada, de dicho autor, y en un primer momento se realizó un análisis pertinente y completo del texto, en el cual puedo destacar que el carácter predominante de la obra es el drama, teniendo en cuenta ambas invasiones dentro del texto, en donde el autor crea un clima impactante, en donde los personajes se encuentran bastante asustados. En cuanto al objetivo principal que tiene esta obra, es el de transmitirle al público ese drama y esa conmoción que le atribuyó el autor a los personajes. El tipo de ambiente en el que transcurre, se cruzan dos géneros, en un primer momento el realista, porque encontramos un tiempo y un espacio determinado, como así también hay personajes y situaciones reales. Y luego la ficción se da porque el autor permite percibir el mundo de otra manera, presentando un desenlace ambiguo y con libres interpretaciones de los hechos. En cuanto a la época, sucede en la Guerra Mundial en Argentina, en Buenos Aires, en la época peronista. En cuanto a la estructura para esta obra, se decidió realizarla en un acto con 2 escenas en donde sucederá toda la historia, y estas marcarán de forma específica ambas invasiones. En cuanto al análisis de los personajes principales y secundarios, se pudo observar que el personaje principal es el narrador, quien es testigo de todos los sucesos y hechos dentro del relato, y su hermana Irene, quien se la pasaba limpiando, tejiendo, realizando cosas de la casa. Ambos vivían en esta casa tomada, y con respecto a los personajes secundarios se encuentran estas personas o estos invasores que tomaron la casa, a libre interpretación de cada uno de quiénes o qué son realmente. Y en cuanto a los escenarios en los que la obra transcurre, se utilizará una escenografía central protagonista que va a acaparar con esa impronta dramática durante toda la obra, que es esta puerta de roble tan importante dentro del texto, que estará acompañada por unos bastidores para dar a entender ubicaciones interiores y exteriores dentro de la obra. Continuando con la fundamentación de la sala, se seleccionó el Teatro Gran Rivadavia, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Rivadavia, ya que mi puesta escenográfica requiere la elevación de los bastidores a través de la parrilla para realizar el cambio de escena, y este teatro posee esa caja escénica para poder implementar este recurso. Y en cuanto a la fundamentación del diseño, recae en la impronta y en la imponente puerta de roble protagonista del cuento, como elemento fundamental de mi diseño, y la iluminación pertinente para poder generar este temor y suspenso a lo largo de la obra. Además, me parece muy importante tener en cuenta estos espacios para poder conceptualizar la escenografía. En un primer momento, esta rutina en la que los personajes realizan la limpieza, que están en la biblioteca, en sus habitaciones, que recuerdan el pasado y toda su infancia. Y ahí es donde está la primera invasión, que ocurre en la parte posterior de la casa. Es una situación muy impactante y de mucho susto para ellos dos, en donde el narrador cierra la puerta y un espacio de la casa comienza a perderse. Y luego comienza la segunda rutina,
que sucede en la cocina y en la habitación de Irene, en donde los personajes charlan y disfrutan igualmente de la casa en la que están viviendo. Y ya por último es la segunda invasión y la expulsión de estos personajes de su casa, en donde están bastante asustados, prevalece la oscuridad y los ruidos, y el narrador cierra la puerta y toda la casa comienza a perderse sin tiempo de agarrar nada. Acá paso al vestuario que se eligió para cada personaje, resaltando el narrador y su hermana Irene. Y no es menor mencionar la utilería, las texturas, los materiales y revestimientos que se utilizarán durante la obra. Está esta mesa, un reloj y los cuadros para dar a entender esta ubicación dentro de la casa. Y también se pueden ver la gama de colores que se va a utilizar. Acá realicé un mood board en donde se volcaron las primeras inspiraciones para generar unas ideas más claras y unos avances del proyecto, que se pueden ver también unas texturas, materiales y elementos que serán parte del diseño. Pasando a los bocetos previos, donde se pueden ver las diferentes ideas que se volcaron para realizar estas dos escenas. Y acá esas están las plantas técnicas, en donde se pueden ver con mayor claridad los elementos que estarán dentro del escenario, con sus respectivas medidas, y el boceto final de la primera escena, donde estará, estos dos bastidores y esta gran puerta de roble. Y ya pasando a la segunda escena, la planta técnica, donde también con sus respectivas cotas. Y lo que se agrega diferente de la primera escena es este rompimiento de vegetación que se puede ver en este boceto final. Y ya así pasamos a la maqueta, en donde se puede ver esta primera escena desde el interior de la casa, con sus respectivas vistas, la vista cenital, el espectador ideal y ambas espectadores claves desde la izquierda y desde la derecha, y la maqueta final también desde la segunda escena, desde el exterior de la casa, con sus 4 pistas, la vista cenital, el espectador ideal y ambos espectadores claves, derecha e izquierda. Y ya para finalizar con este proyecto se puede ver la iluminación que se generó, un ángulo frontal, un ángulo en contraluz y un ángulo cenital en la primera escena, y el cambio de escena es donde los personajes se ven obligados a quedarse con una parte de su casa, que es esta luz, esta iluminación más verde, realizada con acetato en la cámara del teléfono. Y así pasamos a la segunda escena, en donde los personajes ya están en el exterior de su casa, en donde se puede ver este ángulo frontal, ángulo contraluz y ángulo cenital, y el fin de obra, donde la casa es completamente tomada por estos invasores y los personajes se retiran de la escena abandonando su casa.